Ahí está. Ya van a ir entrando. ¿Vas entendiendo, Karen? Sí, sí, Es complicado, pero por ahí cuesta esa primera parte entenderla y después, bueno, van arrancando, pero es un poco complicadito el tema y por ahí les me cuesta. sorprende la cantidad de clases que están faltando. No Sí, pensaba que faltaban 4 clases. faltan re pocas, sí. Así que bueno, tenemos que tomar un parcial y también eso que también nos va a sacar un poquito de tiempo, pero bueno, Oral, profe. ¿cómo? Escrito o oral. Escrito porque lo voy a tomar en el instituto y bueno, voy a ver porque si no son tantos a lo mejor los puedo tomar oral, pero yo no quiero perder tanta clase. Por ahí tomo un parcial y después seguimos con el tema. Claro. No ingresa nadie más a ver qué les voy a escribir. Listo. Bueno, ya irán a pasar. Voy a aprovechar a cerrar la ventana porque está entrando fresco ya. Hay mucho mosquito también, no sé si pasa. Acá no, vos sabés que no, por ahora no he visto. Ahí están Nosotros entrando. anoche, No, yo acá en mi casa no, mucho mosquito no. mejor. Dependerá cómo están los pastos cerca de tu casa, viste que por ahí está el pasto. Sí, tenemos un patio grande. Sí, yo también, pero bueno, ahí estamos. Eh, ahí está. Falta Fabián. Ah, está Fabián entró también, no lo había visto. Bien, acá es para mostrarle nada más cuando hay una actuación, cuando un agonista actúa sobre la membrana plasmática o celular, como la quieran llamar, vamos a encontrar un receptor alfa, ahí donde va a formar el complejo fármaco-receptor y va a desencadenar todo un proceso a través de la proteína G reguladora, van a desencadenar todo un proceso y ese receptor alfa 1 va a producir la vasoconstricción. Eso es cuando nosotros hablamos de todo lo que produce, pero es bastante complejo aprender todos estos procesos para cada fármaco. Entonces, nosotros tratamos de tratar de entender lo básico, ¿sí? No está, yo prefiero que ustedes puedan entender que un agonista alfa actúa sobre el receptor, desencadena todo un mecanismo dentro de la célula y para lograr el efecto que ellos quieren lograr, este fármaco, que es una vasoconstricción, ¿sí? Una constricción de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso es a modo para que lo vean nada más. Los efectos adrenérgicos del músculo liso piloerector o pilomotor, bueno, acá lo pueden ver, es la contracción y se produce la piloerección, que es los pelitos, cuando se nos palan los pelitos del brazo, ¿sí? Bueno, eso sería uno. Acá, bueno, tiene que ver un poco con las plaquetas que promueve la agregación plaquetaria, ¿sí? Que cuando hay algún episodio se forman, esas plaquetas van a ir a actuar para actuar en lo que sería la coagulación, la parte para formar el tapón plaquetario, ¿sí? Si hay alguna lesión o algo, ¿sí?
Esa es otra de las cosas. Bueno, esto también adrenérgico actúan sobre los lipocitos, los alfa-2, inhiben la lipólisis, hacen que no se degraden, porque la lipólisis es cuando se rompen los... ay, pasé, quería bajar esto porque no, ahí está. La lipólisis es cuando se rompen estos grasos, ácidos grasos, todo el material graso que está dentro de la célula que es el adipocito. Fíjense que el adipocito, la mayor parte es reservas grasas. Y después fíjense que tengo el núcleo y todo, las organelas es un pedacito. Bueno, acá lo que pasa es que cuando se activan estos receptores alfa, se produce que están en los lipocitos, se produce la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Es que se rompan estos triglicéridos para dar origen a ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos y el glicerol que van a pasar a la parte del torrente sanguíneo, de la circulación, y el glicerol se degrada en el citosol y entra en la ruta de la glucólisis, ¿sí? La glucólisis es para la ruptura de ¿qué? La obtención de glucosa para obtener energía. Ustedes recuerden que este sistema simpático, donde están todos estos receptores adrenérgicos, lo que hace es prepararnos para la huida. Siempre se los fui diciendo, nos prepara para la huida, ¿sí? Para algún caso de estrés, para cuando tenemos miedo o algo se activa. Entonces, tenemos que tener energía, fíjense, nuestro corazón late más rápido, ¿sí? Aumenta nuestra sangre, fluye con más rapidez, ¿sí? Por eso está la vasoconstricción. Todo preparándonos para la huida. Bueno, alfa-2 también sobre los vasos sanguíneos va a producir vasoconstricción también, ¿sí? Bueno, beta 1 sobre el corazón hace todo. Fíjense que beta 1 es uno de los que más actúa sobre corazón porque aumenta la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es el cronotropismo positivo. Recuerden que frecuencia cardíaca tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, acuérdense de de cronómetro para que se puedan acordar de eso. La fuerza de contracción es el inotropismo positivo, y la velocidad de conducción a nivel de nódulo sinusal y auriculoventricular tiene que ver con la velocidad. Siempre les digo, autódromo, bueno, recuerden esto, dromotropismo positivo. Acá nos surgió el tema de que el parasimpático y el simpático obviamente está inervando a nuestro nódulo sinusal, que es nuestro marcador del marcapaso. Es marcapaso natural de nuestro corazón. Fíjense, es por eso que uno controla el otro. Si se acelera demasiado, el parasimpático trata de normalizarlo, ¿sí? De equilibrar, de lograr ese equilibrio. Lo que surgió en la clase anterior es que por la parte eléctrica del corazón ustedes no lo habían visto, y al no poder ver eso, por ahí les cuesta un poco más. Yo les dije que les iba a buscar material sobre todo lo que es sistema eléctrico del corazón para que ustedes lo puedan entender y por lo menos tener una idea. Más adelante creo que había un grafiquito acá, que acá podemos ver el corazón, o después vuelvo a lo que estábamos, pero acá en este nódulo sinoauricular, acá está inervado por tanto el simpático como el parasimpático. Es el marcapaso natural de nuestro corazón. Bueno, lo que hace es mandar los impulsos a las aurículas, luego va al nódulo auriculoventricular, que va a bajar acá por el centro de nuestro corazón a través del haz de His, ¿sí? Ese haz de His
que cuando llega a la punta acá abajo de nuestro corazón se divide en dos ramas, que son las fibras del Purkinje, que llegan hasta el ventrículo, no llegan a las aurículas. Estos impulsos nerviosos hacen que nuestras aurículas y nuestros ventrículos se relajen y se contraigan para que se pueda producir la diástole y la sístole, ¿sí? Eso es la función que tienen este sistema eléctrico de nuestro corazón. Es re importante conocer todo este sistema de conducción eléctrica para poder comprender a ustedes que van a ser futuros profesionales de enfermería, van a tener que hacer en algún momento un electrocardiograma, ¿sí? Y para poder hacer este electrocardiograma es fundamental conocer el sistema eléctrico y cómo toda esta actividad eléctrica la puedo ver reflejada en un papelito del electrocardiograma y saber qué ondas hay, qué pasa con ese paciente. Si tengo que llamar al médico porque estoy viendo algo raro, ese paciente puede estar infartado. Bueno, esto es importantísimo para que ustedes lo vean y lo aprendan. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Están Sí. mudos están. Bueno, los beta 1, adrenérgicos beta 1, fíjense que actúan sobre el músculo liso respiratorio. Entonces producen una relajación, una broncodilatación, porque relajan esos bronquios. Fíjense en el dibujito, tengo los bronquiolos de un paciente asmático, miren cómo están cerrados, con mucosidad, y cuando actúa un broncodilatador, como es el beta 1, lo que va a hacer es producir que ese bronquiolo se relaje, se amplíe, entonces puede pasar aire, se agranda ese bronquiolo y puede pasar aire, ¿sí? Se desinflama, porque fíjense cómo está en el caso de un paciente asmático, por ejemplo. Bueno, y acá presten atención porque acá va a haber un aerosol que ustedes utilizan mucho y no saben qué es, que me los confunden. Ya nos quedó claro que el budesonide, ¿qué era? Un glucocorticoide corticoide. Y también es broncodilatador. Pero recuerden todo lo que hacen todo lo que hacen los corticoides. Sí. Sí, va. Ahora vamos a ver cuál es este broncodilatador que es beta 1, que actúa sobre receptores beta 1. Bueno, sobre los beta 2, o sea, beta 1 ya vimos acá, que hacía cronotropismo, inotropismo y dromotropismo positivo. Ese es beta 1. Y sobre beta 2 hace lo mismo que beta 1, pero con menor intensidad. Yo lo que les diría acá, que ustedes hagan un cuadrito con cada receptor y qué efectos produce. Eso es lo más fácil, para después ponerle ahí los medicamentos que van a actuar ahí, cómo. O sea que si ustedes saben qué pasa en cada receptor, van a saber cómo actúa un fármaco en ese receptor. Bueno, el beta 2 En este también, caso, sí, en este caso, en el beta 2, el corazón sería beta 1 y beta el... 2 en corazón. Ajá, En beta 2, fíjense que yo empecé hablando de beta 1. Beta 1 sí. era sobre la parte respiratoria y produce broncodilatación. El En beta pulmón 2, y corazón. claro, beta Sí. 2 ahí va a producir lo mismo que beta 1 en el corazón, nada más que con un poco de menor efecto, ¿sí? Con menos Menor intensidad. intensidad. ¿Sí, Fabián? Con menor intensidad, te dije. Con menor intensidad, perfecto. Bien. Esa es la única diferencia entre beta 1 y beta 2. Sí. Acá está que los fármacos beta bloqueantes actúan sobre beta 1 y beta 2.
Por eso no digo bloqueante beta 1 o beta 2. Digo beta bloqueante porque bloquea todos los beta. Fíjense, todo lo que hace es para estimular cardíacamente, o sea que va a aumentar la presión arterial sí o sí. Entonces, un beta bloqueante, o sea, un antagonista de estos beta 1 y beta 2, lo que va a hacer es que todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la velocidad de conducción, por ende va a disminuir la presión arterial. Ajá. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Sí. Pregúntenme, córtenme y pregúntenme. Bueno, beta 2 también están en los músculos lisos del útero y produce una relajación uterina. Sí. Bueno, beta 2 también hay en pequeñas cantidades en la parte, fíjense la diferencia acá, ¿por qué beta 2 es menor los efectos sobre el corazón? Porque no actúan sobre sobre los vasos, los músculos lisos de los vasos, en vez de hacer vasoconstricción, hacen vasodilatación. O sea que un beta 2 produce una vasodilatación de los vasos, ¿sí? Y los beta 3 no tiene demasiada importancia, pero bueno, activan la lipólisis, hacen que se produzca mayor cantidad degradación de los grasos, para decir todo lo que es grasas, para terminar en el glicerol que va a terminar participando en la glucólisis, obteniendo glucosa para poder obtener ATP, que es nuestra energía, por eso nos está preparando para la huida. O sea, en definitiva, todo lo que sea lo de lipólisis es para llevarnos a obtener energía para poder huir. Esto para poder huir en realidad es para prepararnos para ciertas situaciones de estrés o situaciones, un miedo, una noticia fea que recibamos. Bueno, un montón de situaciones que nos pueden provocar esto. Bien, en el hígado, resumo, también hace lo mismo el beta 2, es tratar de producir a través del glicerol, que se produce de la lipólisis esa, terminar a tener glucosa, porque la glucosa nos va a ayudar tanto, necesitamos siempre tener glucosa para tener ATP y glucosa para nuestro sistema nervioso central. Bueno, las catecolaminas, esto ya lo dijimos, lo vuelven a leer. Acá hay un cuadrito muy sencillo que yo hice, que yo lo que les propongo, y con lo que vimos anteriormente, que ustedes armen un cuadro parecido a este. Sobre alfa 1, fíjense, todos los fármacos que actúan sobre alfa 1, igual que la adrenalina, noradrenalina, van a producir vasoconstricción, bueno, aumento del retorno venoso y de la resistencia, porque produce una por consecuencia de esa vasoconstricción, la midriasis, la contracción de esfínteres, porque como contrae todo lo que es músculo liso, entonces contrae los esfínteres gastrointestinales, aumenta el tono de la vejiga y en la próstata. Acá les puse un alfa 1 que se utiliza mucho, es fenilefrina o etilefrina, que se utiliza para aumentar la presión arterial, ¿sí? Cuando hay pacientes que están con una hipotensión importante, se les dan estas gotitas. Y también hay inyectables que se utilizan más que nada, o sea, en la terapia o en cirugía. Alfa 2 tiene como una contradicción, pero es explicable. Alfa-metildopa y clonidina son dos hipotensores, y ustedes me van a decir, uy, son hipotensores. Sí, son agonistas, pero son hipotensores. Cuando actuando sobre alfa 2 deberían ser hipertensores, pues deberían aumentar la presión arterial. Pero bueno, esto pasa porque la disminución de la TA se produce a nivel de neuronas del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo le doy al paciente clonidina o alfa-metildopa, tarda un tiempo en distribuirse en la parte periférica
mientras está en la parte periférica, aumenta la presión, hasta que llega a la parte de la neurona del sistema nervioso central, y ahí lo inhibe en el sistema nervioso central y baja la presión arterial. Por eso es medio complicado lo de alfa-2. Alfa-metildopa se utiliza como hipotensor para los casos de tensión arterial en las embarazadas, y clonidina se utiliza en ampolla para todo el resto de los pacientes, pero alfa-metildopa es exclusivo de embarazadas, ¿sí? Cuando tienen presión se utiliza alfa-metildopa. Bueno, clonidina se usa como hipotensor en la terapia, ¿sí? Que hay que bajar la presión, se puede utilizar clonidina. Y creo que en quirófano, Ana, no tienen, ¿no? O tienen muy poquito por las dudas. Ahí no te escuchaba, María. Sí, No, tenemos te decía poquitita, sí, me habías dicho algo. Sí, Bueno, beta sí, 1 sí, ya no sé. no se usa tanto, no. Beta 1 aumenta frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, esto La ya lo vi. cabeza. ¿Cómo? Que te hacía seña con la cabeza si no me estás viendo. No te veo, no te veo para nada. No, y yo te contestaba con la cabeza y fui a prender rápido el micrófono. No, si no interfiere, déjenlo el micrófono, pero si no me cortan y me paran y yo paro y sigo hablando, les explico. Okay. Bueno, fíjense, acá beta 1 y beta 2 dijimos que hacían lo mismo, pero que beta 2 tenía un poquito de menos intensidad, ¿sí? Bueno, eso por la parte cardíaca. En realidad, los dos van a aumentar la presión arterial, beta 1 y beta 2. Después, acá también aumenta la lipólisis, o sea, tengo degradación de ácidos grasos, de triglicéridos, de los adipocitos, y también hay aumenta la secreción de renina de los riñones, que eso también tiene que ver con la relajación de los vasos sanguíneos en los riñones que habíamos visto, y que también actúa como parte de diurético, y relaja el músculo liso gastrointestinal, ¿sí? Esto sería beta 1. En este caso tengo un agonista que es la dopamina. Y de beta 2, si bien tiene toda esta vasodilatación, dijimos que en vez en este caso lo que hacía era contracción en beta 1 de los vasos, en beta 2 produce relajación, ¿sí? Y cuando actúa sobre el músculo liso respiratorio, producía una broncodilatación. Es por eso que el salbutamol que nosotros utilizamos es un agonista beta 2, es un medicamento adrenérgico porque actúa sobre receptores beta 2, que son, este en caso es un agonista, pero ténganlo en cuenta que no es lo mismo que corticoides, que un glucocorticoide como el budesonide. O sea, eso se los pregunto, si la diferencia de los tres, porque escucho hablar y para las enfermeras son todos iguales, no diferencian el mecanismo. El salbutamol, si bien actúan, fíjense, es un broncodilatador, muchas veces van a ver los otros efectos, como aumento de la frecuencia cardíaca, reflejo, lo que sea, va a producir sobre el paciente, ¿sí? Cuando nebulizamos a alguien con un salbutamol, puede aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque también beta 2 o sea, el salbutamol puede llegar a otros receptores de beta 2 que están, si llega a circulación, va a llegar a nuestro corazón y también va a producir ese aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces es importante que nosotros estemos atentos a eso. Eso no nos va a pasar con el corticoide, con el budesonide, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? Sí. Bueno, acá tienen todos los receptores, lo mismo que yo repito acá, que yo estuve repitiendo hasta recién, los tienen acá para adrenalina, noradrenalina, isoproterenol,
adrenalina o epinefrina, recuerden eso, y noradrenalina o norepinefrina y el isoproterenol. En rojo tienen sobre qué receptores actúan, en verde tienen cuál es la actividad terapéutica y para qué se utiliza lo tienen acá abajo en negritas, ¿sí? Porque yo quiero que esto lo tienen que machacar y por eso yo lo que les pedía era que en los cuadritos se vayan haciendo cuadritos con todas estas cosas. Acá empieza adrenalina, todo conjunto, bien explicado, detallado, pero lo más importante para lo que yo voy a utilizar acá, como les puse, estimulante cardíaco, vasopresor, porque vasopresor es vasoconstrictor en una palabra, y se utiliza para tema relacionado con un shock anafiláctico, para paro cardíaco y en combinación con anestésicos, como vimos que por ahí está asociada la epinefrina con el lidocaína. La noradrenalina es estimulante cardíaco y se utiliza para pacientes que tienen una hipotensión arterial aguda, ¿sí? Se les baja muy baja la presión arterial, ¿sí? En cambio acá, con adrenalina, yo ya tengo pacientes en paro, quizás no tengan frecuencia y tenemos que aumentar, bueno, acá estaríamos con la adrenalina. Y el isoproterenol también se puede usar para aumentar la presión, pero generalmente se utiliza para cuando hay bloqueos cardíacos auriculos ventriculares. Eso se ve mucho en la terapia. Bueno, acá está lo mismo. Algunas de las cosas que pueden aparecer con respecto a los como efectos adversos que puede aparecer después de adrenalina es miedo, ansiedad, cefalea, disnea, sudoración, náuseas, vómitos, temblores, mareo, eso puede aparecer. Lo más importante de todos los que son, esto lo pueden utilizar para todos los que son estimulantes cardíacos, es la taquicardia, las palpitaciones, la palidez, ¿sí? Y el aumento de la presión arterial, ¿sí? Por eso sobre lo que les recalco con el salbutamol, porque como actúa sobre el receptor beta 2, también puede aumentar la presión arterial, también puede aumentarnos la frecuencia cardíaca. Entonces hay que controlar eso. Generalmente actúan bastante locales el salbutamol, porque sí son los PAF, pero cuando tenemos nebulizaciones por ahí, van a notar que esos pacientes tienen aumentada la frecuencia cardíaca. Bueno, y si se complica que tienen otra vez me pone que me queda un rato, me quedan 10 minutos. Bueno, otra vez de lo que les dije acá, las vías de administración de la adrenalina o epinefrina intracardíaca, que es una inyección directamente al corazón, que lo van a ver mucho, les dije, en Anatomy Grey, eso lo van a ver Grey Anatomy, lo dije al revés. Ay, me agarró la tosecita, Dios. Bueno, alguien me acompaña con la tos. Valentina. Vale. Bueno, con este tema, bueno, no lo vamos, eso se hace dentro de una institución con un corazón detenido, generalmente en alguna urgencia, en alguna cirugía, bueno, de corazón abierto, ese tipo de cosas, o sea, no es que vamos a andar poniendo este tipo de inyecciones intracardíacas, ¿sí? O sea, tiene que ser una persona muy especializada, nosotros no lo podemos hacer, pero bueno, yo se lo puse porque siempre me lo preguntaban y lo agregué, porque me lo estaban preguntando siempre porque veían Grey Anatomy y aparecía. Bueno, pero la adrenalina puede ser intramuscular, subcutánea, endovenosa, y en extrema gravedad, si la vía intravenosa no es practicable, se utiliza la vía intracardíaca, pero bueno, eso déjenlo ahí. La utilización de la vía intravenosa, tanto en realidad endovenosa, intracardíaca, debe ser a nivel hospitalario, previa dilución, monitorización cardíaca.
Muchas veces se usa la de adrenalina intramuscular cuando hay shock anafilácticos. Eso yo se los había dicho. Hay personas alérgicas a las picaduras que si no tienen la adrenalina o algún corticoide para aplicarse, corren riesgo. Pero es intramuscular y es en el muslo de la pierna, así de arriba. Se los aplican solos, ¿sí? Bueno, se puede diluir con agua para inyectable, que es agua destilada, con solución de cloruro de sodio al 0,9%, con glucosa al 5%. Eso va a depender mucho del paciente y bueno, con lo que tengamos depende de la urgencia. Esto es importante que una vez que yo preparo el producto, directamente hago la dilución y se lo tengo que aplicar porque se degrada con la luz, se oxida, ¿sí? Y por eso hay que hacerlo rápidamente. No puedo andar con una jeringa y tenerla ahí una hora porque pierde potencia, digamos, ¿sí? Igualmente cuando uso adrenalina es en la emergencia y lo hacemos rápido, ¿sí? La noradrenalina también es muy para las bajadas de hipotensión agudas, ¿sí? Que se le baja de aguda. Muchas veces se puede usar como ayudar en el caso de un paro cardíaco, pero más que nada es en esos bajones de presión arterial aguda, hipotensión aguda. Bien, se administra intravenosa. Siempre lo va a hacer un personal sanitario y obviamente que dentro de una institución. Efectos adversos, bueno, obviamente si lo uso para una bajada de presión arterial aguda, puede llegar a producir un aumento. Entonces, bueno, y una dosis excesiva puede llevar a una hipertensión severa. O sea que hay que ser cuidadosos. Normalmente no ocurre, pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar porque, vuelvo a repetir, no todas las personas reaccionamos iguales. A lo mejor la dosis para un paciente recupera su presión normal y para otros le sube demasiado, ¿sí? Así que hay que controlar bien cuando se usa noradrenalina o norepinefrina. Bueno, la dopamina. La dopamina actúa, como habíamos visto, sobre receptores, los DOPA, recuerdan los receptores DOPA, dopaminérgico, DOPA 1 o D1, como lo quieran llamar, y también sobre adrenérgicos, todo el beta 1 y los alfa, que son alfa 1 y alfa 2, o sea, todos los alfa. Dopamina, recuerden, cuando vimos que era una de las catecolaminas que nosotros producimos normalmente en forma endógena, nada más que la industria farmacéutica lo fabrica a partir de la dopamina, la misma estructura de la dopamina para utilizarlo como medicamento. Bueno, sobre el receptor DOPA1 produce vasodilatación, ¿sí? Eso es una de las cosas que produce. Y al producir vasodilatación, lo que va a pasar es que se va a utilizar para los casos de hipotensión aguda. Vasodilatación lo produce sobre DOPA 1, pero como actúa sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, o sea, también son estimulantes cardíacos y lo que va a hacer, acá yo se los puse en verde, es precursor de noradrenalina y de noradrenalina, estimulante cardíaco inotrópico positivo, ¿sí? Aumenta la fuerza de contracción del corazón. Entonces, por eso se va a utilizar para hipotensión aguda, para shock cardiogénico, para insuficiencia cardíaca congestiva, esos son los más importantes. Se puede diluir endovenoso, ¿sí? Con solución salina, o sea, con fisiológico, o con dextrosa al 5% o con Ringer lactato, que por ahí el Ringer lactato no lo conocen, también se utiliza como para reponer líquidos que ha perdido el paciente. Si se ha perdido mucha sangre, se le pasa también la solución de Ringer lactato.
Bueno, efectos adversos, todos los que puede tener al aumentar la presión, como dolor de pecho, disnea, taquicardia o palpitaciones. En algún caso puede haber hipotensión, arritmias en dosis elevadas. Bien, la dobutamina actúa sobre receptores alfa y beta, o sea que actúa sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, con efectos relativamente con un efecto más importante sobre beta 1, por lo cual se considera inotrópico positivo. ¿Sí? Bueno, al ser inotrópico positivo, lo que más resaltamos es aumento de la fuerza de contracción. ¿Sí? Por eso se va a utilizar para insuficiencia cardíaca, para bradicardia, para bloqueos cardíacos. Efectos adversos, bueno, yo se los pongo, pero no se los voy a tomar a todos, o sea, esto es lo más importante, que puedan entender que si es un estimulante cardíaco, me puede producir efecto adverso. Sí, una taquicardia, aceleración del ritmo cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, es más de lo mismo, y como consecuencia puede aumentar un poco la presión arterial. Esas serían conclusiones que ustedes pueden sacar de los efectos adversos que nos puede llegar a producir un inotrópico positivo. Con respecto a las soluciones, cuando yo diluyo la dobutamina, puede virar a color rosado a través del tiempo. ¿Sí? Yo lo diluyo y en el rato puede pasar a color rosado. Si me sobró y lo tengo y lo guardé para la próxima aplicación, hay un proceso de oxidación, pero no como el caso que habíamos visto anteriormente, no pierde actividad. Es simplemente es el proceso que ocurre de oxidación y no pasa nada, no pierde su actividad como en el otro caso que habíamos visto de la adrenalina, que no podía andar de tanto tiempo diluida y que se oxidaba con la luz. Acá lo que sí pide es no disolver las muestras con, o sea, la dobutamina con soluciones alcalinas. Así que siempre vamos a tratar de que sea, no como un bicarbonato, ese tipo de cosas no. Vamos a utilizar siempre soluciones salinas o soluciones de dextrosa, ¿sí? Eso sería lo más común. Todavía están, no se me durmieron. No, estamos. ¿Están? Sí, está. Bueno. Me queda menos de un minuto. Esta es como un resumencito de la otra, la puse como por ahí les podía servir, pero déjenla ahí nomás. Esta también es una comparación de dónde actúa más que una que otra. Esto de los shock, aprovecho que tengo poquitos minutos, pero para contarle estos de los shock surgió, lo puse porque por ahí había shock que era un shock séptico, cardiogénico, anafiláctico.